Hola y bienvenido a una sesión más. En esta sesión vamos a hablar sobre los ordenadores MSX y de nuevo vamos a ver tanto todas sus características, los modelos que aparecieron y terminamos viendo las herramientas de desarrollo que hay disponibles hoy en día. Espero que lo disfrutéis. Las MSX en realidad son una serie de ordenadores o computadores domésticas. Estamos hablando de la época de la revolución de los home computers. ¿Qué son los MSX? Pues eso de ahí que veis en la pantalla es un MSX, uno de ellos. Más MSX. Ese que estáis viendo en pantalla también es un MSX. Y otros tantos más porque hubo muchos. Los MSX no son una consola, es un estándar de computadoras domésticas que fue creado en el año 80, ¿vale? Concretamente salió el primero en el año 83, ahora veremos la historia. Pero fijaos por quién fue creado. Por la ASCII Corporation y Microsoft. En un intento de unificar un poco las distintas computadoras domésticas. Porque en aquellos tiempos estamos hablando de la revolución de las home computers. Salieron un montón, cada uno con su estándar, de su manera. Claro, los desarrolladores era una locura desarrollar para varios tipos. Entonces intentaron ver si era posible que se hiciera con un pequeño estándar para que siguieran un poco más o menos algo unificado. No digo que sea perfecto, pero fue como uno de los primeros intentos de estandarización de las máquinas. ¿Vale? Y fue por ASCII Corporation y Microsoft. Estamos hablando de Microsoft del año 80, cuando todavía no existía Windows como tal. El MSX, como tal, es un estándar para ordenadores domésticos desarrollado en 1983 por Kazuo Nishi. Perdonad, pero yo no soy japonés. Este señor a día de hoy, sigue fomentando el estándar y sigue trabajando con temas de MSX. Porque a día de hoy, que ya no se usan, este tipo de ordenadores sigue avanzando, sigue haciendo software, se sigue haciendo hardware, ¿vale? Todo eso no se sigue a día de hoy. En el año 2025 se sigue desarrollando y se sigue haciendo cosas. Bien. Fue uno de los primeros estándares que se redujo para la computadora. Permitió que varios fabricantes realizaran sus propias implementaciones. Entre ellos tenemos Sony, Toshiba y otros tantos más. ¿Cuántos? Ahora veremos alguna lista, buscaremos alguna. Durante su desarrollo hubo varias vertientes, por decirlo, varias como vertientes o generaciones. Tenemos la MSX, que era la primera. Luego MSX2, MSX2 Plus y MSX Turbo R. ¿Vale? Cada una, digamos, aportaba alguna cosita o tenía alguna característica en especial. Digamos que en este caso los MSX lo que trataron es de que todas estas máquinas que estaban hechas por los distintos fabricantes fuesen más o menos compatibles entre sí porque tenían una serie de características comunes. Eso eran los MSX. Ya en los años 90 su uso ya empezó a decaer, pero hay mucha gente que a día de hoy todavía está usándolo y se pueden seguir utilizando. A día de hoy se siguen utilizando. ¿Por qué decayó? Pues sobre todo porque ya aparecieron las consolas, aunque ya existían en los años 80, pero ya su uso ya fue más continuado. Ya estamos hablando de los años 90, las consolas 16 bits, la Mega Drive, Super Nintendo, etcétera, ya fue el boom. Entonces, digamos que de uso doméstica ya empezaron a tirar más las consolas, pero la gente que se dedicaba a lo mejor al tema de informática siguió todavía un poco con los MSX y bueno, ya la aparición de los PCs, etcétera, pues ya eso es otro tema. Vamos a ver las especificaciones técnicas. Normalmente estoy acostumbrado a ver que yo hago una tablita con esas las especificaciones de algo. Vamos a empezar por los MSX normal y corriente del año 83. Este fue el primer estándar, por decirlo, la primera vertiente que salió. Estamos hablando que de característica era que tenían normalmente un procesador Zilog Z80A, que A3 con, bueno, Zilog Z80A iba a a 3,80 MHz, aunque puedo ver algunas diferencias, pero lo principal es que era un Zilog Z80. Bien, muy bien. 80,
los conocemos, hemos desarrollado para ellos en Spectrum y hemos estado viendo sus características. Bueno, tenemos una RAM de 8K a 64K, porque como aquí no había solo un ordenador, sino que era un estándar que seguía una serie de características, pero tú puedes ponerle más o menos RAM. Había versiones de 64K de RAM. 16 kilobytes. Video RAM, ¿vale? De VRAM, con el chip V9938. Un chip que te permite tener sprites, mejoradas, bueno, después mejoradas, pero este es el primer, por así decirlo, el primer chip. El sonido, pues a través de un PSG AY3890, ¿vale? Es un de 8 bits, que bueno, pues te permite hacer una serie de señales, una serie de sonido, ¿vale? Almacenamiento, cassettes y cartuchos ROM. Cassettes. Es decir, querido cassettes como si fuese el Spectrum, pero para MSX. Yo lo he visto. Ya os digo que yo he utilizado un MSX, que tengo un primo que tiene uno. Yo he estado viendo cómo cargaba cassettes o cómo cargaba lo que son cartuchos ROM, ¿vale? Porque tenía lector. Luego salió la vertiente en el año 85 del MSX2, que también tenemos la RAM de 864K, pero el vídeo aumentó a 128K. Ojo, qué cambio. Se mejoró el chip y tenemos ya soporte para 256 colores y sprites mejorados, entre otras tantas características. Creo que después se añadió también una versión que mejoraba el scroll, lo podía controlar por hardware o se podía controlar mejorado el scroll, cosas así. Vale. Y aquí ya añadieron el almacenamiento para soportes de disquetes de 3,5. ¿Vale? Los disquetes de toda la vida. Después, en el año 88, ya aparecieron el MSX2. Hay versiones de MSX2 Plus que aumentaron la RAM hasta 512K. ¿Vale? En realidad también creo que aparecieron en la anterior versión otras versiones, creo que en Japón o por ahí, de 512. No lo sé. Luego, vídeo, mejoraron el chip y usaron el Yamaha V9958, que daba mejores prestaciones, daba también este tema del scroll mejorado, etc. Y el sonido del Yamaha, a través de un chip Yamaha, el IM2149. Ya estamos hablando de 8 bits. Todos estos ordenadores son de 8 bits. Pero el siguiente, ya en la década de los 90, el MSX Turbo, tenía como dos procesadores. Teníamos que según se pone aquí, solamente se lanzó en Japón. Tuvo un procesador R800 a 16 bits, ya hablamos del salto a los 16 bits, pero también tenía por retrocompatibilidad un Zilog Z80A a 7 MHz. Tenía las dos, era compatible con las anteriores versiones, por lo que era retrocompatible, perfecto. RAM hasta 512K, vídeo más o menos las mismas prestaciones de MSX2 y bueno, el sonido también mejoró el mejorado, tenía también chip MIDI para entrada y salida MIDI, para el tema de los instrumentos, etcétera, ¿vale? Tenía muchas más prestaciones. Estamos hablando que este ya de la década de los 90, de 1990, queramos o no, pues sí mejoró. Este, digamos, fue la última, entre comillas, vertiente de MSX. Ya a partir de ahí ya decayó y ya no empezó a utilizarse tanto. Sin embargo, el tema de la comunidad sigue haciendo juegos, se siguen publicando juegos, se sigue haciendo hardware para este tipo de dispositivos, ya que bueno, tiene una arquitectura conocida que veremos. Modelos, cuando digo modelos no es modelos de MSX, pues están las distintas vertientes, pero como cada fabricante podía hacer su propia versión, pues voy a hacer algunos de los modelos así conocidos que tal. Yo este lo he tenido en la mano. Este de aquí. ¿Vale? El Sony Hitbit F9S. Que teníamos 128K de RAM y 128K de VRAM. ¿Vale? Este ordenador lo he tenido en la mano. Esto lo he tenido en la mano. Teníamos doble slot de cartuchos, pero también tenía por aquí entrada para cassettes, por lo que era retrocompatible con las anteriores versiones. Sí que es cierto que, bueno, ya bastante. O sea, tenías que conectarle un cassette, tenías que cargar la cinta, con su respectivo retraso de cargar la cinta,
Pero la verdad es que este ordenador está bastante chulo y a día de hoy funciona como el primer día, ¿vale? Luego tenemos el Panasonic FS A1, que es como talla, ¿vale? Otro X y voy a quitarme, y el Philips NMS 8250. Bueno, otra versión, este lo he llegado a ver también en persona. No una vertiente un poco superior. La verdad es que están muy chulos estos ordenadores. A día de hoy todavía sobreviven algunos y a día de hoy todavía siguen funcionando como el primer día. Bueno, juegos. Juegos de la MSX. Bueno, pues aquí nació una saga. Bueno, varias. Pero aquí vemos como dos primeras partes de una saga que algunos conocerán. Vamos a empezar por la izquierda y ahora iremos avanzando. Tenemos el Nemesis 3, que es la tercera parte de los Gradius. Shoten mítico. Este al final no pusimos ninguno, puse otro. Pero el Gradius, mucha gente. Y el Nemesis. No, aquí se llama Nemesis 3, pero en realidad es el Gradius 3. El Vampire Killer, pero por la carátula creo que nosotros lo conocemos por otro nombre. O sea, el Vampire Killer es el Castlevania el mismo. ¿Vale? Entonces, este de aquí es uno de los primeros. Castlevania salió. Así que con otro nombre, no sé si se llama de hecho Doutor. Luego ya salió el de NES y. Aquí otro, el Aleste, creo que este también era un shooter up. En Japón era muy común que las carátulas de los juegos fuesen personajes de anime. Pues ahora miraremos ese. Y no me puedo olvidar, y por eso me voy a quitar otra vez. El Metal Gear, el primero. El Metal Gear salió en MSX. Creo que también salió en NES. Salió, sí, en NES salió. Pero creo que, no sé si era la primera versión, no sé si fue de MSX o no. No me acuerdo. Pero yo he jugado a este Metal Gear en la MSX. Yo lo he jugado a este. Y, vamos, es un juegazo. Cuando el Metal Gear molaba. Arquitectura. Aquí ya, este no estaba en competitivo, este lo he hecho yo. Basándome en la documentación, etcétera. Y entonces he hecho un pequeño temita para que entendamos un poco cómo. Por un lado tenemos la arquitectura, digamos, genérica. Puede cambiar, obviamente, porque depende también de qué versiones, qué dispositivos pueda tener. Hay versiones modificadas, versiones no modificadas, pero digamos, de forma más o menos genérica, cómo funciona un MSX o cuál es la arquitectura del MSX. Vamos a empezar. Tenemos por un lado el procesador Zilog 180A, hablando de las primeras vertientes. Turbos cambiaría un poquito, pero no cambia mucho. Vale. Y está conectado, por un lado, esta parte con slot, ¿vale? Tenemos la ROM del sistema, que aquí viene de Basic, del sistema, etcétera, ¿vale? Porque una de las cosas importantes que tenía los MSX es que venía, que ahora lo veremos en más detalle, venía un intérprete de BASIC integrado, igual que el ZX Spectrum, pero en este caso era una versión de BASIC modificada por Microsoft. Se llama Microsoft Basic. De ahí es donde ya salió Visual Basic, etcétera. Digamos que por ahí fue por donde tiró. No tiene por qué ser así, ¿vale? Digamos, por si decirlo, que digamos que de esta versión es cuando después siguió avanzando. Tenemos también la RAM principal, que era de 64 kilobytes, ¿vale? O kilobits. La RAM principal, esta era la RAM que venía por defecto. Luego podías ampliar más, porque tenías un mapper, ¿vale? Y ya conectada a diferentes slots, diferentes bancos adicionales de RAM. De ahí que puedes de 64 a 512. Por otro lado estaba el slot de cartucho, ¿eh? Era donde metía el cartucho y conectaba ya a la ROM que estuviese en el cartucho, los diferentes componentes del cartucho. Aquí es por donde se comunica. Muy bien. Por otro lado, al bus, digamos, de este general, se conectaba el chip de sonido que ya salirá al sonido. Por otro lado, tenemos el cassette y la impresora, porque tú puedes conectar un cassette e impresora, normalmente
serie la impresora, o era paralelo, no, un conector que tenía, ¿no? Y la cassette, pues normalmente a través de un dispositivo jack o... También teníamos un... Pone battery RAM, que esto es típico chip de RAM con una pila botón para guardar cosas. Y el conector de teclado para escribir, etcétera, ¿vale? Lo he puesto aquí en el mismo componente, pero en realidad podía estar por separado. Luego tenemos el componente de vídeo, ese chip que venía integrado, pero podía tener diferentes. Esto es un estándar, podría tener diferentes variantes. Tenemos una VRAM de 64K al principio y luego diferentes chips adicionales que podía tener conexiones. Además tenía conectores para ampliar, etcétera, ¿vale? Son diferentes periféricos que le podían añadir. Creo que la verdad es que incluso hay algo de radio virtual. No me acuerdo ahora exactamente. Y luego el chip o toda la bitería necesaria para el tema de vídeo. Esto se conectaba a al propio vídeo, propiamente dicho. ¿Vale? Más o menos. No es una arquitectura muy compleja. No es una arquitectura que, madre mía, que tengas que tener todo ultra. No, es muy sencillita. Lo bueno es que es muy ampliable. Porque por aquí puedes añadir más RAM, por así decirlo. Si conectas otro mapper o podías conectar lo que sea. Por aquí también podías conectar diferentes dispositivos extra. Por aquí también en lo que es la parte de vídeo también podías conectarle cosas. Era ampliable porque eran opcionales para dar cabida a todos los fabricantes que quisieran trabajar en esta arquitectura. ¿Vale? Cada fabricante a lo mejor añadía algo para decir, mira, el mío es más mejor porque tiene esto, o porque puedes conectarle esto. También se han hecho periféricos. De ahí que esta, digamos, arquitectura que es muy ampliable, muy modificable, ha hecho que a día de hoy se siga trabajando a nivel de hardware con estos dispositivos y sigan trabajando y se sigan haciendo. Por ejemplo, quiero recordar que vi por ahí para conectar por puerto Ethernet, conectar a internet a lo que es el X, conectar un dispositivo, ejecutar un programa en una ROM, ya está, y tienes la TCP/IP y te conecta donde tú quieras, ¿vale? Hay programas hechos íntegramente y sistemas operativos hechos íntegramente para este ordenador. ¿Cómo podemos desarrollar para MSX? Hay diferentes maneras. Fijaos, tenemos ensamblador. Como estamos hablando de que tenemos un procesador Z80A, mismo que nuestro gran amigo Spectrum, ¿se puede usar el mismo código ensamblador? Sí. La arquitectura cambia, como habéis podido ver. El mapeo de memoria probablemente sea diferente. Pero a nivel de código ensamblador es lo mismo. Hay cosas, por supuesto. Pero es lo mismo, pues son las mismas instrucciones, es la misma arquitectura de procesador. Por lo tanto, se puede. Perfecto. Hay muchísimos tutoriales, os buscaré algunos y los pondré, ¿vale? Otra cosa importante. He dicho que viene integrado un intérprete de BASIC dentro de la ROM, por lo que tú, cuando arranca la máquina, se intérprete de BASIC y tú puedes escribir como si fuese cualquier ordenador de aquella época, igual que el ZX Spectrum, te arrancaba tu intérprete BASIC, tú escribíais los comandos, o como le llaman, los pokés, los comandos, los no sé qué. Bien, también. Para ayudarnos, pues ya existen herramientas muy bonitas. Mira que. Uy, 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 uy. Mira, uy, uy, uy. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que ha salido? Vamos a ponerlo otra vez. Directamente ha cargado, ha hecho el inicio del MSX y me ha cargado el intérprete. Yo es que puedo usar Basic, ¿sabes? Lo dicho, yo no soy experto en Basic, pero es una línea de código. Esto es otra línea de código. Ejecuta. ¡Pie! Es decir, puedo ejecutar aquí, puedo hacer pequeñas pruebas, puedo hacer mi... Como podéis ver, es
un emulador integrado dentro de la web sin necesidad de yo descargar algo, etc. Por lo que estaba comentando, esta página se llama msxpaint.com, que permite directamente crear diferentes programitas en Basic o queramos, porque también podemos ejecutar ensamblador, también directamente, ensamblador, queráis o no, eso está bastante bien. Vale, ya está cargando el... O sea, yo puedo aquí ejecutar ensamblador, luego guardarlo o ejecutarlo en la máquina, etcétera, ¿vale? Tengo aquí para guardar, para hacer cosas. Disk, Type D, y luego aquí lo cargo, ¿vale? Programa, pues como está en un... A que queramos o no, hay herramientas a día de hoy más modernas que nos pueden ayudar. Esto es el MSX Paint. Lo voy a dejar en la presentación para que lo tengáis disponible. Otro lenguaje, ya que hay herramientas a día de hoy. Por ejemplo, nuestro amigo C, gracias al compilador SDCC, este que en alguna otra sesión, tenemos el Small Device C Compiler, ¿vale? Ya se han hecho librerías para trabajar con MSX, librería gráfica para trabajar con MSX. Como no, es una ayuda bastante... es una librería interesante que está escrita en C y sirve para trabajar con este computador. Sirve para hacer pequeñas herramientas, motores o hacer programas normales para MSX. Que hace juegos, hace diferentes cosas. Aquí estáis diferentes ejemplos, diferentes cosas que tenemos. Aquí viene incluso qué versiones tenemos, porque si yo, pues, una versión de MS2 que se llamaba MSX2, tenemos también para trabajar con Basic. Todas estas herramientas ya vienen integradas dentro de esta librería gráfica o este conjunto de herramientas. También soporta diferentes formatos o también importante que soporta los diferentes dispositivos que pueda tener. Las diferentes versiones del chip gráfico, ¿vale? B998, sea. Tenemos los diferentes chips que pueda tener para el tema de sonido, soporte para teclado, joystick, ratón, etcétera, ¿vale? Y también, bueno, pues diferentes adaptadores, real-time clock, etcétera. Todo esto viene incluido dentro de esta, ya que la manera de instalarlo es muy sencillo, descargar, listo. Ahora veremos, ahora lo descargaremos, intentaremos, porque no he podido instalarlo, o sea, ahora lo descargaremos, vamos a ver si nos funciona al menos el ejemplo y veamos un ejemplo. Emuladores, pues hay dos principalmente, habrá más seguramente, pero los que yo estoy escuchando mucho es el OpenMSX y el BlueMSX. Este lo he escuchado más, bastante, el OpenMSX. Son diferentes versiones que han ido saliendo. Como, como si fuese un MSX. Aquí yo puedo empezar. Los ejemplos. ¿Dónde podemos encontrar los ejemplos? También os voy a pasar enlace aquí de un libro que me parece muy interesante. Queremos aprender sobre todo a trabajar con Basic, porque hay mucha gente que le gusta el lenguaje, que se puede hacer maravillas con este lenguaje, con Basic. Hay un libro escrito por el señor Raúl Portales, se llama Desarrollo moderno de juegos para MSX en Basic, ¿vale? Os he dejado el enlace a Amazon. Nada, este libro lo podéis encontrar en Amazon. Esta versión en español y en inglés, quiero recordar que es en inglés. Y podéis descargaroslo. Os lo podéis comprar. Está de oferta. Hostia, está de oferta a 9. Vamos. ¿Cuánto está? Y nada, este es un libro bastante interesante que te explica un poco bien cómo funciona por dentro de MSX, cómo se trabaja, etcétera, pero centrándose en el lenguaje Basic, por Raúl Portales. Por otro lado, la librería MSXGL trae diferentes ejemplos que vamos a ver algo. Y aquí tenemos en Projects, ejemplos y tenemos templates. Dice que para instalarlo, simple y llanamente, ¿vale? Que tenemos aquí la documentación de la librería, la de Install and Setup. De primero, créate un directorio, clona el repositorio o descargo y
Te dice que si quieres ver dónde está el emulador, etcétera, pues que lo haga. Tiene un apartado para que tú cuando compila, cuando genera la ROM, que te llame al emulador. Por ahora no vamos a cambiarlo, por si acaso, ¿vale? Y vamos a descargarlo. Vamos a clonarlo, vamos a descargar la última. Vamos a ir a Development, Classic Game. Llego aquí. Tenemos y aquí tenemos todo. Tenemos aquí un build. Ya viene un script que me va a compilar todo y está compilando. Vale, pues ya la he creado. Ya me lo ha compilado y me ha generado el fichero ROM dentro de la carpeta esta de aquí. Yo podría aquí abrirlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Uy! La pelotita. ¡Ay! Sí. A 2 jugadores. Sé que hago cosas. Puedo saltar. Hacer el ping pong. Ping pong. Bueno, pues es un jueguecillo, porque parece un jueguecillo ya hecho, que el que tiene jugadores. Pero no sé bien cómo funciona el segundo jugador. Ahí se queda. Ping pong. Gracioso. Los pingüinos. Bueno, como podéis ver, pues es un pequeño pecito que ya te viene. Hay algún otro más ejemplos. Ya más chiquititos, más tal. Vamos a ver los templates ya preparados para. Aquí tienes un Oramus. Vas a hacer esto. Aquí, por ejemplo, estás haciendo draw text. Ejemplo, muy sencillo. Establecemos el modo del el VDP. Hacemos que se habilite la interrupción de VBlank, es decir, que hay una interrupción cada vez que se pinta la pantalla. Y limpiamos la memoria de vídeo. Establecemos la fuente, el color que vamos a dibujar, la posición de dibujar, dibujamos un texto. Ya está. Lo que hacemos es ir dando cuántos frames han pasado hasta que pulse escape. Vamos a ver si esto funciona. Probamos a ver si esto funciona. Probamos a ver si esto podemos compilarlo. Yo me voy a hago h ya cosas y me genera una ROM. Abrimos esto. Sample. Ok. Full. ROM. Ok. Esto será. ¿Veis? Está esto como dando vueltas. Pulso escape. Sale. Porque le he dicho que salga. Vale, no sé si tenéis alguna preguntita más. Os voy a dejar todos los ejemplos aquí en ¿vale? También aquí la referencia. Disfrutad y muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima!